Bueno, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Ashtanga Darsana Yoga. El Ashtanga Darsana Yoga hace parte de la cultura clásica de la yoga, creada por un gran filósofo, uno de los grandes filósofos de la yoga, que es Patanjali. Patanjali creó un proceso escalonado del proceso de la iluminación o el proceso final de la religación, que es la yoga. La palabra Ashtanga significa 8 pasos, Darsana significa doctrina y yoga significa unión. Entonces, cuando nosotros queremos o cuando se quiere alcanzar esa unión, por medio de una doctrina que lleva 8 pasos, eso lo hablaba Patanjali en su práctica del Raja Yoga. Estos 8 peldaños siempre son graduales, o sea, no se puede pasar un peldaño sin haber adquirido el paso anterior. Entonces vamos a observar cuáles son estos peldaños. El Ashtanga Darsana Yoga se divide en 8 pasos. El primero se llama Yama, el segundo Niyama, tercero Asana, cuarto Pranayama, quinto Pratyahara, sexto Dharana, séptimo Dhyana y octavo Samadhi. Estos 3 últimos también son llamados Sanyamas o pasos superiores. Vamos a explicar uno a uno de los pasos. El primer paso, que es el Yama, tiene 5 pasos, que son el Ahimsa, el Satya, el Asteya, el Brahmacharya, el Aparigraha. Vamos a explicar cada uno de ellos. Ahimsa. El Ahimsa es el paso más importante del practicante de la yoga, que significa la no violencia, benevolencia, compasión por otros seres, en especial sobre todo los que son indefensos, no matar, no hacer daño en todo lo posible y sobre todo no hacerse daño a sí mismo. Segundo paso del primer paso de la yoga, que es el Satya. El Satya significa veracidad, prudencia, gestos correctos y ser sincero consigo mismos. Es que su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de hablar esté direccionada siempre hacia un mismo punto, ser verdaderos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Absteya, no robar, ausencia de la codicia, es la capacidad que se tiene de resistir hacia el deseo de lo que no nos pertenece, ser honestos. Y recuerden que no solamente ser honestos hacia los demás, sino ser honestos hacia sí mismos. Brahmacharya. El Brahmacharya habla sobre la continencia o la contingencia sensual, la moderación de los actos, la moderación de la sexualidad y la regulación sobre la atracción o el deseo o el deseo en exceso o el deseo hacia tener más de lo que no necesitamos. Aparigraha. El Aparigraha habla sobre el compartir, sobre el distribuir las riquezas personales, entender que no estamos solos en el mundo, entender que hay otros seres que necesitan también de nuestras riquezas para que ellos estén en óptimas condiciones. Es entender que todo lo que nos rodea tiene el mismo derecho de estar en este planeta que nosotros, no dañar a los animales, no dañar a las plantas, no robar terreno a los animales, a los seres vivos, a los seres humanos que de pronto conviven desde hace muchos años en esos territorios y no quitárselos. Y pues ser generosos y tener servicio hacia los demás. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Niyama o el segundo paso de la yoga. Los Niyamas tienen que ver sobre los controles que permiten sobre la relación entre sí mismo o reconocimiento de sí mismos. Entre esos está el Saucha, el Santocha, Tapas, Sadhisdhyana Yaya y Irvani Pranadhana. Estos pasos hablan sobre el reconocimiento de sí mismo y algunos controles que se deben tener a sí mismos. El primero vamos a hablar, que es Saucha. El Saucha significa higiene o limpieza, y no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. También hay que hablar sobre la limpieza en donde usted está viviendo, el practicar algunas actividades de purificación de la yoga. El Santocha. El Santocha habla sobre el contentamiento mental o la felicidad verdadera. Es encontrar serenidad,
es encontrar la facultad de sentirse a gusto con lo que se posee, no poseer más o no desear más de lo que usted posee, estar feliz con lo que este planeta o en este momento usted puede obtener o puede tener. Es entusiasmo, es alegría, es positivismo. Es entender que lo más importante que tiene en este momento en la vida es el presente y debe aprender a disfrutarlo, aprender a entender que la felicidad no está en lo que usted tiene, sino en cómo vive lo que tiene en este instante, a pesar que sea poco o a pesar que sea mucho. Bueno, el que sigue, Tapas, y es uno de los más importantes, que habla sobre la austeridad, sobre la disciplina. Para poder alcanzar alguna cosa en su vida, algún objetivo en su vida, usted debe tener disciplina, debe tener un correcto hábito de vida. Si quiere alcanzar algo, entonces debe proponerse algo y pues debe realizar pasos a pasos para poder alcanzar las cosas. No solamente deseándose alcanzar una cosa, sino que hay que ser disciplinada. También habla sobre los correctos hábitos del sueño, ejercicio, nutrición, y no abusar de algunas facultades que de pronto nosotros pensemos que en este momento tenemos, sino que hay que entender que hay que andar o hay que vivir bajo las normas del equilibrio natural. Bueno, el que sigue, que es el Isvadhyaya. Ese Isvadhyaya habla sobre el estudio personal, o sea, el autoconocimiento, revisar y evaluar sus progresos, analizarse cómo se encuentra tanto física como mentalmente para empezar a trascender o empezar a cambiar. Y el último, que habla sobre el Isvara Panidana, que habla sobre el entender que hay personas que tienen un conocimiento mayor a nosotros y debemos aprender de ellos, o sea, tener un maestro que nos guíe, entender que existe una energía universal que nos puede guiar y no que nosotros somos lo más grande que pueda existir. Sí somos importantes, pero no somos la energía más grande que existe, y existen otras personas, otros seres que pueden enseñarnos para poder construir y llegar a nuestra religación, o podemos llamar iluminación mental y espiritual. Bueno, pasando, llegamos al tercer paso, que es el asana. El asana habla sobre el control de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el control de la postura, el control de la parte corporal. Es entender que si nuestro cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu, de nuestra alma, este debe estar en buenas condiciones. Por ende, se debe flexibilizar, se debe fortalecer y se debe equilibrar. Nuestro cuerpo debe estar en una muy buena disposición física para poder asumir situaciones que van a ser reflejadas en nuestra mente y en nuestra emocionalidad. Seguimos con el pranayama, que es el control de la energía primaria o la energía vital, o también es llamado el control de la respiración. Nuestra respiración es la forma de alimentación de nuestro ser, la forma como se alimenta nuestra alma y cómo se alimenta nuestro cuerpo. Por ende, hay que aprender a respirar. Falta mucho conocimiento en Occidente de las formas de respiración que existen. Simplemente hacemos respiraciones de manera mecánica, pero jamás nos enseñan a cómo respirar. Entonces, en este paso se habla sobre los canales energéticos que tenemos y cómo activarlos por medio de una correcta respiración. El pratyahara es el control de los sentidos, también lo llaman el retiro de los sentidos hacia el mundo interior, o sea, es entender que los sentidos pueden en algunas ocasiones utilizarse para poder encontrarnos, religarnos o darnos cuenta cómo nos encontramos, pero también estos sentidos pueden hacer que nuestra mente esté muy dispersa. Entonces, aprender que los sentidos los debemos utilizar o debemos aprender a controlar para interiorizarlos y entender cómo funcionan para poder controlarlos y enfocarnos en el reconocimiento de sí mismos. Y los tres últimos pasos, que como les decía al principio, se llaman o les dicen también el samyama o los pasos superiores, que es dharana, que es el dharana, que es dhyana y samadhi. Dharana específicamente significa concentración, enfocar la mente en un punto fijo, enfocar la mente en una cosa que esté ocurriendo en un momento.
Pueden ser ejercicios de visualización, pueden ser ejercicios de verbalización, enfoque mental, etc. Diana, es tener esa mente enfocada o concentrada, pero por un periodo más largo, un periodo de concentración en el presente, un periodo de concentración en sí mismo, y es ya con un mayor control esa concentración. Y el samadhi ya es un estado de concentración continua, un estado de estar despierto, el entender que el presente lo más importante es estar en constante presente, viviendo el aquí y el ahora. Muy pocos seres humanos lo han encontrado o lo han alcanzado. En otras culturas, en otros tipos de práctica, también son llamados como nirvana, satori o la iluminación, o los niveles altos o el nivel más alto de la religación con el universo. Entonces ya es alcanzar la unión real, pues el significado que tiene la yoga. Bueno, muchachos, muchas gracias, espero que les haya servido y les complemente a su práctica de la electiva. Muchas gracias.